¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este subprograma Corban Radio. Muchas gracias por su fina sintonía, amable amigo, amiga que está sintonizándonos en esta ocasión, en esta linda tarde. Te saluda nuevamente tu amigo, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, que nuevamente vengo diciéndote, alégrate, alégrate y gózate, porque este es el día que nuestro Adonai ha hecho para ti. Hoy y siempre, amigo, amiga, tú y yo podemos ser tan felices como nosotros mismos decidamos serlo. Seremos tan felices como lo decidamos. Quédate junto a nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM. Aquí juntos, tú y yo, nuevamente, teniendo la oportunidad de un día más de vida para agradecerle a nuestro Creador. Agradecidos con nuestro Abba Padre, nuestro Padre Santo, por este regalo de la vida, porque hoy, al tener un día más de vida, es una nueva oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas con el Eterno. En esta su gran creación, el Señor ha decidido ponerte a ti, ponerme a mí, en esta nueva oportunidad, con un nuevo día. Pero el Señor lo que está haciendo es extendiendo su misericordia para que tú y yo vengamos no solamente al arrepentimiento que ya hemos logrado a través de creer en el Señor Jesucristo, sino que todavía más allá, vivir nuestra vida santa, piadosamente, demostrando que podemos hacerlo, porque el Señor Jesucristo a eso vino a demostrarnos que podemos vivir santa y piadosamente. Vino en rescate por nosotros, vino en rescate de las almas, vino el Señor para que tú y yo podamos seguir adelante. Ahora tenemos otro compromiso más, una vez que somos salvos, una vez más que el Señor viene a recordarnos que ya la salvación por la fe la tenemos en Él, pero más allá, tú y yo tenemos que ser instrumentos portadores de su palabra, instrumentos portadores de su gloria. Y esta es una oportunidad donde puedes hacerlo, amigo, amiga, predicar la palabra de Dios en todo momento, en donde quiera que tú te encuentres. Y en esta estación se te abren las puertas para que te pongas en contacto y vengas, y si tienes las herramientas, si tienes el deseo, puedas venir y compartir la palabra de Dios. Amigos, este programa es nacido en el corazón de Dios, pensando en ti, pensando en mí, pensando en realzar los valores de nuestra sociedad que ya se ha venido degradando a lo largo del tiempo. Hoy estaremos hablando acerca del nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Pero para hablar de ello, primero tenemos que hablar de nuestro nacimiento y nuestro crecimiento. Obviamente, no te estoy hablando acerca de los aspectos físicos, sino de los aspectos espirituales. Tú y yo tenemos que nacer y crecer espiritualmente, y nacer y crecer en gracia. Obviamente, el tema que nos trae a presentar el Señor en esta tarde es precisamente hablando acerca de este crecimiento espiritual que tú y yo debemos tener. Aunque nuestro Señor Salvador tuvo que experimentar el nacimiento físico, llegó el momento determinado en el que experimentó físicamente aquí en la tierra ese despertar espiritual. Y estamos en presencia del primer caso que rompió con el orden natural de todo lo biológico establecido, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió, nació, se entregó aquí. Estamos en presencia de este acto salvífico de nuestro Señor Jesucristo, que inició justamente con su nacimiento e inició rompiendo todos los estándares conocidos de la naturaleza. Sin embargo, esto no sería así si aceptamos lo que dice el ángel: nada hay imposible para Dios. Déjame decirte, amigo, amiga, que nuestro Eterno no está impedido por las leyes que Él mismo ha creado, por las leyes a las que tú y yo conocemos como leyes de la naturaleza, o leyes naturales, que les han querido llamar así de alguna forma. No está impedido por estas mismas leyes que Él mismo creó, porque en Él no existe el tiempo. Se dice que un milagro ocurre cuando sucede o se rompe una regla de esta naturaleza. Entonces, déjame recordarte esto: Dios creó al primer hombre sin padre ni madre, del polvo mismo, e hizo el Señor al ser humano. Pero el polvo que sirvió como una materia prima para hacer al hombre, al ser humano, fue hecho de la nada. Es posible que para ustedes o para muchas personas no quede muy claro acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no estaremos hablando el día de hoy de esto, pero sí es importante tocarlo levemente para poder visualizar lo que viene. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo respecto al misterio de la piedad, por ejemplo en primera de Timoteo 3:16. Pero tú y yo no podemos preocuparnos si podemos o si no podemos explicar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque fue un acto milagroso. Pero
recordemos lo que Él dijo cuando habló a través del ángel, porque nada hay imposible para Dios, y hasta ahora todo ha podido ser realizado de la forma en la que el Señor así lo planteó. De manera que nuestro Señor Jesucristo tuvo que nacer físicamente, pero llegó un determinado momento donde Él brincó de su vida secular a una vida espiritual. Y este nacer o este nacimiento o este brinco que dio el Señor viene ejemplificando exactamente la forma o el nacimiento espiritual que tú y yo tenemos que tener. Y para esto tenemos que entender primero que nada la necesidad de una revelación que fue dada a través del Hijo, y la encontramos en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 11, que nos muestra al eterno Rey creando la oportunidad de mostrarnos, de que tú y yo podamos entender. ¿Qué necesidad? La revelación de que Dios se iría a encarnar a sí mismo en su propio Hijo, por así explicarlo, como lo dice Lucas 2:11. Nuestro eterno encarnado fue entonces el creador de la salvación, y se estaba manifestando ya desde ese momento. ¿Por qué? Porque Dios le dio el dominio a Adán y a Eva, pero pecaron. Ese dominio se perdió. Después ellos se convirtieron en esclavos del enemigo, el pecado, e infectaron a todo ser humano. Nuestro dominio se perdió por causa de un hombre, o por causa del ser humano original. Y la única manera en la que puede ser devuelto es precisamente por otro hombre, pero el primer hombre fue también, de acuerdo a la ciencia, un acto milagroso. El primer hombre fue creado por la mano de Dios y fue utilizado el barro, el polvo, para crearlo. De manera que, ¿en qué puede ser devuelto esta vida eterna? ¿De qué forma puede ser devuelta la vida eterna al ser humano que Dios había creado? Pues solamente a través de otro hombre también hecho por Dios, hecho a sí mismo ser humano. En esta actualidad estamos representados, o nos representamos por medio de Adán, o posteriormente por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Adán todos morimos, pero en Cristo, en nuestro Señor y Dios, en el Redentor, en nuestro Salvador, en Él todos somos vivificados. Jesús, el postrer Adán, vino de una forma también milagrosa para ejercer su ministerio. Y comenzó así a realizar ese acto salvífico. Pero ya el mundo estaría más perdido y sin concepción. Entonces, ¿cómo es que Jesús vino a deshacer lo que el primer Adán llegó a realizar? La única manera que esto puede ser entendido es a través de que alguien que no tuviera su misma naturaleza, alguien que tuviese una vida sin pecado o relación con el pecado, cuando el ángel anunció a los pastores acerca del Salvador, que es nuestro Yeshua HaMashiach, que es nuestro Señor, estaba dando la más completa definición de el hombre de Dios, que haría posible nuestra salvación. Ese hombre de Dios que estaría salvándonos, reconciliándonos. Ese posible Mesías que esperaba Israel era un libertador, pero no lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un libertador militar. Pero el Mesías que vino del cielo, nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, hizo algo muy diferente. La necesidad de la sangre para el perdón de los pecados tenía que ser cumplida. Y el ejemplo de un árbol plantado junto a corrientes de agua que nos da el libro de los Salmos 1, del 1 al 3, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová, esta es su delicia, y en esta ley él medita día con día, día y noche. Y dice la palabra de Dios que será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pregunta, amigos, ¿cuál es la parte más importante en un árbol?
¿Serán sus hojas? ¿Será acaso las ramificaciones? ¿O serán sus ramas y sus frutos? La parte más importante de un árbol es sin duda la raíz. Son sus raíces, y es aquí donde el árbol se alimenta, absorbe todos sus nutrientes y por supuesto el agua, que es la que produce el crecimiento. Tengo otra pregunta para ti, amigo o amiga. ¿Sabías que entre más profundas son las raíces, más estabilidades tendrá un árbol? Y que muchos de los árboles del mismo tamaño que tienen enterrada la raíz es el mismo tamaño de las ramas que tienen exhibidas a la intemperie. Y no solo eso, sino que también entre más larga sea la raíz, mejor se alimenta y más fruto puede dar. Mayor será el fruto, ya que entre más profundas sean sus raíces, sean más largas, obtendrá este árbol mayor, será proveído más de agua. Un árbol en lo externo y en lo interno de sus raíces tiene la esencia de la vida. Un árbol es en lo externo lo que en interno son sus raíces, y una persona que es en lo externo es lo que en lo interno también es. Cuando vemos un árbol que es fuerte y que puede permanecer ante los vientos y las tormentas, es solamente porque sus raíces son sanas y son profundas. De lo contrario, este árbol en cualquier tempestad es arrancado de su raíz y es derribado. En cambio, cuando un árbol está bien cimentado, no solamente puede resistir los embates de las inclemencias del tiempo, sino que podrán cortar su fruto, podrán cortar sus ramas, y el árbol seguirá creciendo, seguirá teniendo vida, el árbol seguirá dando su fruto. Cuando vemos este árbol, que es un árbol fuerte, y que puede permanecer ante vientos y tormentas, es solamente porque sus raíces son fuertes, son sanas y están arraigadas profundamente. ¿Cómo están las raíces en tu vida, amigo o amiga? ¿Qué cosas tenemos arraigadas en nuestro corazón? ¿Qué raíces tienes en ti, en tu vida? Espiritualmente hablando, hay raíces de amargura, raíces de rencores, de odio. ¿Cómo están las raíces realmente en tu vida y qué cosas tenemos bien arraigadas, enraizadas en nuestro corazón? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De qué? ¿De qué tienen hambre o de qué tienes hambre? ¿Tú de qué estás sediento o sedienta, amigo o amiga? Si nuestras raíces espirituales son superficiales y de pura apariencia, seguro que no podremos soportar las adversidades y las tormentas de la vida. Y pronto caeremos con la mínima cosa que venga en nuestra vida, con el mínimo soplo de tempestad. Cualquier viento de doctrina errónea nos derriba. Por eso Dios trabaja sanando las partes más importantes del hombre, o la parte más importante del ser humano, que es el alma. Por esto Dios trabaja sanando esta parte interna del hombre y luego lo recompone. Recompone lo interno y luego recompone lo externo. El libro de los Salmos, capítulo 103, del 3 al 5, dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, Él quien sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que te llena de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, así como el águila. ¿Cómo podemos echar raíces profundas? Me preguntarás, pastor, ¿cómo podemos hacer para echar raíces profundas en nuestra vida espiritual? Vamos a ver algunos puntos que nos brindan la posibilidad de que nuestras vidas estén cimentadas en Dios como árbol plantado. Este árbol plantado junto a corrientes de agua, teniendo a la palabra de Dios, teniendo la Biblia como nuestra luz, como la guía espiritual para poder caminar como debemos de caminar rectamente. Dice en el Salmo 119, en los versículos 92 al 98: Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandatos. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos.
porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplío sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto te amo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, dedicando tiempo a su estudio, lectura, meditación. Así es como Dios ayudará a conocer el corazón de Dios. Así es como Dios ayudará a conocer el corazón de Dios a todos los que le busquemos sinceramente. Si no nos afirmamos en su palabra, seremos débiles, blanco fácil ante las adversidades de este mundo. Y tú y yo podemos estar enfrentando circunstancias adversas en todo el tiempo. Podemos estar teniendo rencillas, pero no podemos tener rencores. Podemos experimentar desazones y desasosiegos, pero no podemos perder el control y saber que nosotros hemos sido hechos hijos. Pero esto solamente podemos lograrlo teniendo intimidad con Dios, en tiempos a solas con Él. Nuestra relación tiene que ser íntima y estrecha, pues Él nos quiere hablar. ¿Cómo puede ser nuestra relación íntima y estrecha? Pues, número uno, tienes que aprender a alabarlo en todo momento por sus proezas. Esto es lo más importante que existe. Esta es la forma más importante que tú y yo podemos tener a nuestro alcance. La más fácil, la más hermosa, en donde podemos encontrar más deleite en alabar a nuestro Dios, porque es más bienaventurado dar que recibir. Después, recibir la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, meditando en ella. Y después convivir con aquellos que tienen nuestras mismas creencias. En oración podemos pasar tiempo hablando o estando a solas callados, porque Dios es el único que puede escudriñar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Es el único que puede decirnos qué es lo que nos hace falta por corregir. Pero dice el libro de Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos tomarnos tiempo con Dios, tiempo a solas con Dios, para crecer y para echar raíces profundas en nuestra relación con Él, para que nuestra relación con Él sea íntima, estrecha, profunda, para que nuestra relación con Él se afiance cada vez más. Recuerda lo que hemos estado viendo en el pasado, que tenemos que transformar nuestra vida, y el proceso de transformación inicia a través de la palabra de Dios. Este proceso de transformación personal tuyo y mío, que tenemos que buscar concienzudamente, que tenemos que buscar que se realice. No podemos esperar a que las cosas caigan del cielo como milagro. Tú y yo tenemos que buscar que esto sea dado, pero tenemos que transformar nuestra vida, nuestra mente, y tiene que ser a través de la palabra de Dios. Recuerda que no solo es leer la palabra de Dios, que no solo es aprenderse esa palabra de Dios, que tenemos que ponerla por obra, que tenemos que aprender a vivirla, que tenemos que dejar de hablar con nuestra boca acerca de nuestro testimonio, y tenemos que empezar a proyectar un testimonio real, actuado, vivido, que la gente pueda valorar quién realmente somos sin hipocresías. Tenemos que transformar nuestra mente, nuestra vida. Como decía el apóstol Pablo, somos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Sois transformados, tú y yo tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra forma de pensar, transformando nuestra vida con la palabra de Dios. Recuerda que no solo es leer la palabra de Dios, es aplicarla. Recuérdalo siempre, porque aquí es donde muchas veces fallamos. Podemos conocer la palabra de Dios de memoria, grabarla en nuestra mente, pero olvidamos proyectarla, olvidamos vivirla. En todas las áreas de nuestras vidas tenemos que transformar nuestra vida, y será solamente a través de la palabra de Dios. Recuerda otra cosa, que no solo de pan vivirá el hombre. Y en Lucas 6:46 al 49 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó
y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, pidiendo a Dios revelación de su voluntad para nuestras vidas. Esta semblanza que el Señor nos da a través de su palabra tiene muchas aplicaciones en nuestras vidas. Definitivamente se refiere a aquellos que fundamentan su fe en la roca firme que es Cristo Jesús, o si la edifican en dogmas religiosos, dogmas de hombres, aunque sean basados en la Biblia, son dogmas de hombres. Pero también más allá ejemplifica a la casa de Israel y a la iglesia. Tú y yo tenemos que preocuparnos por ser encontrados, aceptados. Y podemos pedirle al Señor la revelación que Él nos dé día con día, que nos revele su voluntad para nuestras vidas. Si tú y yo vivimos nuestro cristianismo, nuestra relación con el Señor, sin preguntarle al Señor qué revelación tiene su voluntad para nuestras vidas, estaríamos perdiendo el tiempo. Debemos pedirle a Dios en oración que nos revele cuál es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Si tú y yo no sabemos a dónde vamos, estaremos perdidos caminando en círculos. Tenemos que saber a dónde vamos exactamente. Obviamente nuestra meta es el Señor Jesucristo, pero tenemos que recibir revelación de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dejando de congregarnos activamente, tenemos que ser parte de la visión de Dios, una familia, un cuerpo. Amigo, amiga, si tú no tienes dónde congregarte, busca un lugar adepto, cercano a ti. Si tienes un lugar donde te estés congregando y has faltado por algún tiempo, recapacita, vuelve a congregarte como Dios te está mandando. Si no tienes un lugar, busca, hay alguno cerca de ti. Nosotros ponemos a tu alcance la iglesia Corban Samar, que está en el centro comercial Beta, en el local 6. Pero aquí el punto es de que tienes que buscar congregarte, porque tienes que participar activamente. De eso se trata en lo espiritual, estar plantados junto al río. Si tú eres de aquellas personas que tiende a ir a un lugar, a una iglesia y luego a otra para ver dónde se experimenta más la presencia de Dios, y si tú no pones de tu parte, a ningún lado vas a llegar donde puedas encontrar la presencia de Dios, porque no abres tu corazón. Tú debes abrir tu corazón a sentir la presencia de Dios en cualquier lugar al que tú vayas. Pero escucha la palabra de Dios, pregúntale al Señor qué es lo que tiene para ti, pregúntale al Señor cuál es la obra que tú debes emprender. Pregúntale al Señor qué es lo que Él tiene guardado especialmente para ti y en dónde. Tú debes de ser plantado junto a un río. Recuerda que este río del que te estoy hablando es precisamente la iglesia, un lugar que esté respaldado por el Espíritu Santo, un lugar en donde se predique la palabra de Dios pura, sana, sin adulterar, y donde se busque que tú fomentes más esa relación íntima y estrecha con Dios nuestro Señor. No dejes de congregarte. Busca activamente participar en el reino de Dios. Congrégate, actívate. Tienes que ser parte de la visión de Dios, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que ser parte de esa familia a donde el Señor nos llama una familia, un cuerpo. Y también en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, donde nos pide el Señor que mantengamos nuestra fe, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos nosotros mismos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca. Dios está dispuesto a darnos el alimento necesario para nuestra vida espiritual. Él nos está proporcionando los nutrientes necesarios para que nuestra vida espiritual, después de haber nacido, pueda crecer, que pueda producir raíces profundas capaces de soportar cualquier adversidad. Pero hay que ser sabios y hay que saber que para crecer hay que sacar todo aquello que impida nuestro crecimiento espiritual. Pídele a Dios que te revele a la luz de la palabra, que te diga qué cosas, qué hábitos, qué pecados están obstruyendo tu crecimiento, y pídele perdón. Apártate para que crezcas y para que tu vida sea útil en el reino de los cielos. Así como dice Santiago 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo te recuerdo que la sabiduría no es la que tiene el hombre. Lo que el hombre tiene simplemente es conocimiento. La palabra de Dios nos dice que la sabiduría proviene de Dios. Este es don de Dios. Y Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y si tú le pides al Señor, dice la palabra de Dios, que te será dada. Sobre todo quiero enfocarme un poco aquí en esta parte, no dejando de congregarnos. Tenemos que ser una parte activa de la visión que Dios le ha dado a la humanidad. Dios te ha dado a ti también la posibilidad de participar en el reino de Dios, porque te ha dado dones, te ha dado talentos. Y resulta que es solamente en la iglesia donde tus dones pueden ser pulidos, donde los talentos que Dios te ha dado puedes ponerlos en práctica, y en la medida que vayas obteniendo esa experiencia, tus dones podrán ser pulidos y perfeccionados. Dice también Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más que una horrenda expectación de hervor de fuego. Y Hebreos 10 del 23 al 25 nos pide que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Fluctuar es oscilando, arriba, abajo, a veces sí, a veces no. La profesión de nuestra fe, de la que habla la palabra de Dios, es que la fe que tengamos nosotros la pongamos activa a trabajar. La fe que tenemos en el Señor tenemos que profesarla, es decirla, ponerla en práctica. Y si tenemos que congregarnos, no podemos apartarnos, porque cuando nos apartamos de la iglesia somos un blanco fácil para el enemigo. El Señor nos está observando, nos está cazando, Él anda como león rugiente. Y tú y yo, amigo, amiga, tenemos que buscar el ser cada vez a imagen del Señor, apartándonos de toda maldad y de todo pecado. Tú y yo debemos siempre buscar a nuestro Padre Celestial para tratar de agradarlo, para tratar de robarle una sonrisa. Y esto podremos hacerlo únicamente a través de nuestro Yahshua HaMashiach. Ahora, tú no puedes invertir tanto tiempo en estar buscando de un lugar a otro y a otro y a otro hasta encontrar un lugar que a tus ojos sea perfecto. Tú lo único que tienes que hacer es dejarte llevar, ir al lugar que Dios te ponga en tu corazón, entrar a ese lugar, no mirar a el hombre que esté allí y no ponerlo por ejemplo, porque la Biblia dice que maldito es aquel que confía en el hombre. De manera que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te encuentres buscando de la presencia de Dios, no pongas tu mirada en el hombre, ponla únicamente en el Señor. Porque el hombre te va a fallar, porque los hombres somos imperfectos, porque los hombres fallamos, porque los hombres cometemos errores. El único que no falla, el único perfecto es nuestro Señor. Pero Él está dispuesto, nuestro Señor está dispuesto a darnos el alimento donde quiera que tú voltees. Seguramente puedes alimentarte tú solo, seguramente puedes ir a algún lugar, seguramente tú puedes prepararte en la palabra de Dios. El asunto es que Dios está dispuesto a darte el alimento que necesitas, los nutrientes necesarios para que tu vida espiritual pueda producir raíces profundas. Te va a plantar junto a un río donde puedas absorber toda el agua de vida, toda el agua viva que necesites para seguir creciendo en gracia.
Te decía hace un rato que hay que ser sabios, sabios para crecer, y que hay que sacar todo aquello que nos está impidiendo un crecimiento, todo aquello que nos está obstaculizando para crecer en el Señor. Pídele al Señor que te revele a la luz de la palabra tus hábitos, las cosas que tú estés haciendo, practicando, los pecados, aquella circunstancia que esté obstaculizando tu crecimiento. Dice en el libro de Jeremías 17, del 7 al 6: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Un árbol plantado al lado de una fuente inagotable de agua no se marchita, porque por el calor puede marchitarse, pero un árbol plantado al lado de una fuente inagotable de agua no se marchita y puede resistir una sequía. Si somos personas que tenemos raíces fuertes en Dios, nuestra fortaleza provendrá de una fuente inagotable, nuestro Padre Celestial, el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso. Para finalizar, recordemos el Salmo inicial, donde estaba la promesa de Dios, en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por supuesto, el hombre es el árbol. El hombre, comparado con el árbol, son muy dispares. Pero la frondosidad de un árbol plantado al lado de un lugar donde hay mucha agua le recordó al salmista la prosperidad espiritual del hombre, donde dice: cuyo deleite está en la ley de Jehová. Si nos deleitamos en la ley de Dios, nuestros días pueden llegar a ser como los del árbol, dando siempre fruto y firmes, a pesar de las circunstancias adversas, porque Dios es quien nos sustenta, porque Dios es quien da y trae nuestro sustento, quien trae el sustento a nuestras vidas. Por supuesto, el ser humano hoy en día ha tenido conflictos espirituales, y sobre todo el cristianismo hoy en día ha estado batallando para poder dar fruto. El ser humano natural, el que no conoce de Dios, no da el fruto que Dios planificó que pudiera dar, porque no tiene raíces, porque no se alimenta de los nutrientes espirituales. La Biblia dice que este árbol que está plantado junto al río, su hoja no cae, y todo lo que hace siempre va a prosperar. Por supuesto que la palabra de Dios está hablando de ti, amigo o amiga, que estás buscando de Dios. Por supuesto que la palabra de Dios te está mencionando a ti, te está aludiendo, y tú, al escucharlo, tienes que crecerte al saberte que tú eres hijo o hija de Dios. Y que por supuesto el hombre y el árbol, como te decía hace un momento, son muy diferentes, pero al mismo tiempo son tan similares. Porque cuando tú eres plantado en una fuente de agua viva, vas a dar siempre fruto. Pero si donde te encuentras el Espíritu Santo no está presente, no habrá fruto que pueda alimentarte, porque el Espíritu Santo es el que está simbolizado en este mensaje a través del agua, a través de los ríos. El agua y los ríos son el mejor simbolismo por excelencia del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos advierte que donde nos estemos congregando, estemos buscando en todo momento la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estará siempre en toda iglesia que no se aparte de la palabra de Dios, que no la tergiverse. La palabra de Dios siempre estará siendo respaldada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo
que cuando hay un lugar donde están congregándose personas que van en busca de Dios, es el Espíritu Santo el que llega y a través de la palabra de Dios te redarguye, te convence de pecado, te lleva al arrepentimiento, te habla de la vida eterna y te lleva a pedirle perdón a Dios. Dando siempre fruto y estando firmes a pesar de cualquier circunstancia, amigo, amiga. Tú y yo tenemos que aceptar nuestra realidad. Nuestra realidad es que vivimos en un cuerpo imperfecto, un cuerpo que va a ver la corrupción de su estado carnal, pero que en el espíritu somos perfectos. Pero si no aceptamos la realidad de nuestros cuerpos corruptibles que se enferman, que padecen, no seremos del todo felices, porque no estaremos aceptando nuestra realidad. Tú y yo tenemos que aceptar la realidad en la que estamos viviendo. Este cuerpo es pasajero. Llegará el momento en el que el Señor nos dé unos cuerpos a semejanza de ángeles, unos cuerpos perfectos que ya no serán corrompibles, como lo dice la palabra de Dios. Mientras tanto, tú y yo tenemos que estar firmes a pesar de cualquier circunstancia, porque Dios es quien nos sustenta. Amigo, amiga, si tú has estado conmigo hasta este momento y reconoces que necesitas la ayuda de Dios para recomponer tu vida, y reconoces que necesitas la ayuda de nuestro Señor y Salvador para poder entender el plan de vida que Dios tiene para ti, habla con el Señor en este momento. Pídele ayuda para que Él te pueda reconfigurar, recomponer, para que te plante exactamente en el río, aquel río donde Dios te necesita. Y el Señor llega en el rescate oportuno, el rescate espiritual que necesitas. Solamente tienes que hablar con tu Salvador personal, que es nuestro Yahshua HaMashiach. Tienes que recibirlo como tu Salvador, pero sobre todo como tu Señor. Pero recibirlo como Salvador es fácil, porque no implica compromiso. Porque es muy fácil decir, te acepto como mi Salvador por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Pero aquí a lo que yo te estoy invitando es a que lo hagas tu Señor, que aceptes el señorío de Cristo sobre tu vida. Que le digas, Señor, no estoy dispuesto a hacer nada de aquí en adelante si no lo reviso primero contigo. No estoy dispuesto a seguir haciendo mi voluntad en mi vida. Quiero que tú hagas tu voluntad en mí y a través de mí. Para esto solamente tienes que hacer una sencilla oración al Señor y pídele que te perdone, que anote tu nombre allí en el libro de la vida del que nos habla la palabra bendita. Dile, te recibo como mi Señor y como mi único Salvador personal, porque yo sé que tú eres Dios, sé que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Pero hoy sé que resucitaste al tercer día, que es verdad, algún día tuviste que haber nacido y que tu nacimiento fue una manifestación asombrosa de tu poder, pero que lo importante no es tanto que hayas manifestado tu poder en ese nacimiento, en esa encarnación, sino que lo verdaderamente importante para nosotros es tu muerte allí en la cruz del Calvario, porque a través de esa muerte nos has dado salvación y vida eterna. Sé que moriste en la cruz, pero que hoy estás reinando a la diestra de Dios Padre, porque al tercer día resucitaste. Por causa de todo esto, de todo este sacrificio, de toda esta obra salvífica, hoy me doy cuenta que soy pecador. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí, allí en la cruz del Calvario, porque tomaste mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por rescatar mi alma, por rescatar mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, entrégale tu camino al Señor y confía en Él. Y el resto Él lo hará. Como lo dice la Biblia en el Salmo 37. De manera que yo continuamente te hablo acerca de las promesas que hay en Yeshua. Las promesas que nuestro Padre Eterno ha dado a través de la palabra de Dios. Habla con Él y dile, yo creo en cada una de tus promesas, pero también creo que tú continúas extendiendo tus brazos día con día para ampararme y perdonarme.
Creo en las promesas, pero creo específicamente en esta que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas y yo los aliviaré, como lo encontramos en Mateo 11:29. Amigo, amiga, yo creo en la ayuda de Jehová. Yo creo en la ayuda del Eterno. ¿Y tú? Porque le creo al Señor Jesucristo. Dile al Señor: sí, creo, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy me reconcilio contigo. Vuelvo a clamar a ti para llamarte Salvador, para llamarte Señor. Que en este día, amigo, amiga, viene a decirte a ti que cada día de tus vidas, cada día de tu vida es muy importante. Tienes que aprovechar tu vida al máximo, sacarle el mayor provecho a tu tiempo, al tiempo que Dios te da. Cada día en nuestras vidas hay que vivirlo al máximo, con intensidad, pero con santidad. Recuerda que la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habla con Él y dile: Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a limpiar nuestro ser. Hemos sabido que debemos nacer espiritualmente en un momento de nuestras vidas, pero que eso no es todo, que es lo mínimo que tú deseas que obtengamos un crecimiento. Y hoy sabemos que el crecimiento solamente podremos lograrlo a través del Espíritu Santo y a través de estar siendo plantados junto al río de agua viva, en el que podremos dar fruto, mucho fruto. Pídele al Señor que te ayude a limpiar tus pensamientos. Recuerda que esa es tu alma. La Biblia dice que tu alma son tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. El Señor viene a limpiar tu alma. El Señor viene a limpiar tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. Yo te recuerdo nuevamente que tu vida, cada día, cada uno de tus días cuenta. Y que esto es tan solo nuestra decisión, el ser felices. Habla con el Señor y dile: perdóname por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos herido a las personas, porque cuando les hemos herido a nuestros seres queridos o a nuestros familiares o a aquellas personas que lo hemos hecho, te hemos herido a ti. Guíanos, Señor, en medio de toda circunstancia adversa, en medio de esta circunstancia en la que estamos viviendo, para que podamos salir fortalecidos y romper con los viejos moldes, para vivir con entereza como hijos e hijas cubiertos con la sangre de tu Hijo amado, y que al igual que a ti nos cubra y nos fortalezca para que cada una de nuestras vidas valga. Y pues como siempre a esta hora, hermano, amigo, amiga, el tiempo está pasando, pero el gusto que tengo es que pasa con mucho provecho, porque hoy tenemos a nuestro alcance la herramienta de esta radio para poder escuchar la palabra de Dios en todo momento, para recomponer nuestras vidas, para reorganizarnos, para limpiar nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder ser llamados con orgullo, con la frente en alto, hijos e hijas de Dios. Una promesa más. Cristo prometió regresar por su iglesia, amigos, hermanos. Y ese día puede ser hoy. La pregunta es si tú estás listo o si estás lista. ¿Estamos listos? Y si no, este es el momento oportuno para recapacitar. Amigos, síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en las páginas Bendición Radio, La Voz de los Milagros, también en Corban Radio, nuestra página de repeticiones. Te invitamos también a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, regálanos un me gusta. El canal es Corban Radio. Comparte nuestras publicaciones, porque al hacerlo nos estás ayudando a compartir la palabra de Dios para llegar a más corazones, a más lugares, donde quiera que llegue el internet, allá en la frontera cibernética. Amigos, en esta tarde se despide nuevamente tu amigo, pastor y comunicólogo del Evangelio, quien en este momento te dice hasta la próxima. Que Dios te siga bendiciendo. Yo me despido de este lugar como la palabra de Dios me enseñó a bendecirte. Le pido a Jehová Dios que te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti, que tu propio rostro sea refulgente y que ponga en ti su paz. Que Dios te bendiga, hasta la próxima. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los miércoles en punto de las 7. Te invito a continuar con la programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.